Bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Muy buenas noches. El programa de hoy, Fafa, tenemos a Elvin Calcaño, un politólogo que ha puesto furor en los círculos intelectuales de República Dominicana. Nacido aquí en el país, educado fuera, está trabajando hasta en campañas internacionales, ha sido mencionado hasta por políticos españoles en sus comentarios y tiene un gran alcance. No me voy a referir a todos los títulos que tiene de estudios, pero usted tiene un background profesional e ideológico amplísimo que ha venido a traer a la República Dominicana en un momento en que nos enfrentamos como sociedad a grandes retos ideológicos que pueden marcar un destino triste para el país. Porque la riqueza de un país es también la ideología con la que ese país se maneja. Y ahora mismo se ha construido unas ideologías que parecen enemigas de los seres humanos, enemigas de una sociedad libre. Y en ese sentido, ¿cómo tú estás viendo, Fafa, cómo los medios, tú que estás en un programa también en la tarde de mucha popularidad, cómo la mayor parte de los integrantes de los medios tienen un discurso que es más cercano al fascismo que a la democracia? No tengo duda, Fafito, de que estamos viviendo un momento excepcional en la historia. Lo reitero, el tiempo de la superación o de la crisis más aguda de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. El predominio de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta años recientes condicionó no solo el espacio del desarrollo bajo el propio capitalismo, sino que también fue un factor en su anteposición, que es el marxismo. Yo no tengo ninguna duda que estamos en un momento nuevo, que tiene uno que revalorizar las prácticas de ayer y sobre todo enfrentar a las necesidades y a la conciencia de hoy. Este es otro nivel superior. El pasado, por tanto, no puede ser guía, solo referencia. Y por eso yo creo que en la política es un problema de entender la actualidad y la proyección de esa actualidad. Yo espero que con este colega que vamos a discutir aquí podamos avanzar en esa dirección. Elvin Calcaño, para que ustedes lo sepan, es politólogo máster en teoría política por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, estudios en el TEC de Monterrey y es investigador y especialista en democracia, teoría del Estado y análisis del liberalismo. Él ha trabajado en programas internacionales hasta en el Ecuador y sé que está trabajando en campañas políticas también internacionales. Y tenemos el gran honor de tenerlo en el próximo bloque. Quédese con nosotros para que sepa con nuestra actualidad. Sí. Muy buenas. Estamos de nuevo con el politólogo Elvin Calcaño. Y el primer tema que vamos a tocar aquí es hacer un pequeño recuento de qué está pasando ahora mismo en el campo ideológico. ¿Qué se puede llamar una nueva izquierda? ¿Cuál es la nueva fase de la socialdemocracia en estos tiempos? Bueno, en primer lugar es un honor estar aquí, Fafico. Gracias por la invitación. Yo creo que, diría así para iniciar la conversación, hay un elemento que marca el tiempo presente, que es lo que una autora que yo siempre recomiendo mucho porque creo que es de esas autoras que nos ayudan a entender el presente, que es Wendy Brown, la norteamericana filósofa, que ella habla del vaciamiento de la democracia. El vaciamiento de la democracia como consecuencia de una racionalidad neoliberal en auge que se ha instalado desde los años 70 y 80, que tuvo su expresión política en Thatcher, Reagan, en los años 80 y que luego logró una suerte de hegemonía en el sentido gramsciano del término a la par que se daba la caída, ¿no?, del bloque del socialismo real, el bloque soviético, etc. El mundo está marcado por eso, ¿no? Una racionalidad neoliberal que economiza constantemente ámbitos de la política y de la sociedad. Fíjense que hoy día muchas de las discusiones que se dan alrededor de fenómenos políticos se dan dentro de una clave económica, si son costosos, si no son costosos.
si eso ayuda para la inversión, si eso ayuda al PIB, etc. Pero la naturaleza política de fenómenos como los que están, muchos de los cuales está viviendo la sociedad actual, no se está discutiendo, se ha vaciado por tanto. Y si no hay un fundamento político en la discusión pública, se vacía la democracia, porque la democracia nos remite a economía, remite a cómo entendemos la vida colectiva, ¿no? Que era la reflexión clásica de la democracia desde Grecia, ¿no? Que giraba alrededor de la virtud. ¿Quién tiene la virtud?, decían los griegos. ¿La tienen unos pocos o eso se puede, unos pocos que nacen con ella, o las tiene cualquiera? Quien entendía que la tenía cualquiera abogaba por la democracia, el demoscrato, ¿no? El gobierno del pueblo. Ahora, los que decían que con la virtud eso solo tienen pocos, abogaban por el gobierno aristocrático de los aristos, ¿no? El gobierno de pocos. Esa discusión nos llega hasta hoy con las claves, obviamente, del tiempo presente, que son significativamente particulares. Pero yo creo que estamos en ese momento de un braceamiento de la democracia y nos aboca a quienes defendemos la democracia, yo creo, a hacer una defensa de la democracia en unas claves diferentes de lo que estábamos acostumbrados. Creo que va por ahí el mundo hoy día. Sí, tú hablas ahí de que hay como un recorte. Hay como un recorte de las explicaciones también. Yo veo en un simplismo que parece monolítico. Hay como una echo chamber, dicen los gringos, donde se reciclan una serie de ideas que se han convertido, que hace 10 años nos parecían repugnantes y que ahora mismo están en el frente de la política nacional y aceptadas como válidas. Sí, porque es que el reaccionarismo ha podido penetrar, no diciéndolo coloquialmente, sin pagar peaje en las sociedades de hoy, porque el fundamento democrático, político que había, que le hacía un frente, cuando el consenso ideológico hasta los años de 60 estaba en la centroizquierda y que de ahí dio lugar al estado de bienestar en los países centrales del mundo y en la buena parte de América Latina, ¿no? Con el desarrollismo y todo lo demás. Ese era el consenso ideológico y toda época tiene un sentido común epocal, como decía Hobsbawm, ¿no? Y el propio Gramsci. Hoy día el sentido común epocal se ha movido significativamente a la derecha y por eso vienen estas ideas ultranacionalistas, fascistas, los Donald Trump de la vida, los Le Pen, los Vox, los Milei, y entran, como ya decía, sin pagar peaje, porque el armazón, los anticuerpos ideológicos que había para hacerle frente a eso, con un consenso de centro izquierda, se han derrumbado. Y ahora esta gente dispone de un sentido común escorrido a la derecha, junto con una época de miedo, de incertidumbre, que la pandemia lo que hizo fue magnificar eso. La gente está asustada, no sabe cómo va a haber mañana. Yo me acuerdo que yo estaba en una fila de un banco hace poco y estaban dos ciudadanos común y corriente, no eran dos ni teóricos, filósofos, no, dos ciudadanos de nuestro país normales, y estaban discutiendo de quién estaba detrás de la creación de la pandemia. Si Bill Gates decía uno, o el otro decía que eso era una conspiración de una élite, ¿no? Porque así le dicen, de la élite. Y verdaderamente esas cosas son preocupantes, ¿no? Porque tú te das cuenta que un ciudadano que frente a un problema como ese asume una postura de ese tipo, es un ciudadano que ideológicamente, ¿no? tiene una base en él donde penetra muy fuerte ese tipo de discursos reaccionarios, ese tipo de discursos anti todo. Tú decías algo en una conferencia hace muy poco, tuvimos un encuentro que se llamó ¿Cómo hablar? Del título. ¿Cómo hablar con las mayorías desde un lenguaje democrático y progresista? Quiero repetirlo. El tema de ese encuentro en el que él fue el ponente se llamaba ¿Cómo conectar con las mayorías desde un lenguaje democrático y progresista? Y durante esa conferencia que realizó el grupo Articulación Democrática, al cual yo pertenezco, que tratamos de movilizar, de impulsar en este gobierno los cambios pendientes, ahí él mencionó algo que me llamó mucho la atención, que es el cómo ya no hay hechos, sino hay una argumentación sobre los hechos, que cada hecho ya ahora mismo ya no tiene valor per se, sino que todo el mundo lo ve como algo maleable a lo que puede discutirle o no. Y es una realidad, o sea, ya no hay vergüenza para negar tal cosa. Cualquier cosa horrible tiene una justificación. Pero yo creo que hay un problema en el presente. Me alegra esta oportunidad para que tratemos ese tema. Primero, el más alto nivel del sistema capitalista, que fue imponer supremacía en el mundo, y dentro de ese orden
la hegemonía del eje fundamental que era Estados Unidos. Ese proceso está profundamente cuestionado hoy. Pero la alternativa que surgió como confrontación, que fue el marxismo, también tiene un cuestionamiento. En el sentido de que aquí es la organización de la preponderancia de la ganancia, no era del servicio social, no era de la representación, sino era del aprovechamiento. Eso alcanzó a una actitud mundial donde todos los gobiernos, o la mayoría de ellos, promocionaban ese tipo de organización. Y eso le dio una hegemonía mundial a Estados Unidos. El dólar, la significación que tiene es que fue una moneda universalmente aceptada. Y el dólar vale 5 centavos imprimirlo. Y Estados Unidos, a ese costo con el dólar, lo usó como un instrumento inmenso e insuperable para comprar y para pagar. Era la mayor estafa de la historia de la humanidad, fue la hegemonía del dólar. Ahora estamos asistiendo a una crítica y a un deterioro de esa hegemonía, al mismo tiempo que estamos asistiendo a un resurgimiento crítico de la tendencia alternativa que fue el marxismo. El marxismo fue una negación de las estructuras sociales y de clase, pero eso fracasó en la URSS. Y en función de eso es que China entonces, que era paralelo, hace el esfuerzo de aceptar la inversión extranjera y aceptar la propiedad privada, pero sin someter el Estado a la dependencia de uno de otro sector, manteniendo un predominio de la política. Esa esencia del mundo está hoy en juego. La democracia es una caricatura. Y no es ya la expectativa del marxismo, es una proyección de la democracia hasta en el propio marxismo. Pero hablando de eso, Fafa, del impacto que ha tenido las ideologías individualistas neoliberales, ¿cómo está respondiendo? ¿Cuál ha sido la respuesta de la izquierda hasta ahora? Porque hemos sentido que en muchos lugares el campo se ha ido perdiendo a favor de los enemigos de la democracia. Sí, la izquierda o las izquierdas en plural, porque hay izquierdas en plural, no, a mí me parece, están en una situación muy difícil actualmente. Y eso se manifiesta en la debilidad, manifiesta política estructural que uno verifica en muchos de nuestros países por parte de la izquierda. Y es que la izquierda, por un lado, tiene que lidiar con el hecho de que el ideal, ¿no?, político de izquierda, como concepción de mundo alternativa a la concepción del mundo liberal capitalista, terminó en un fracaso, que fue en la URSS y que eso hizo que la izquierda todavía, buena parte de la izquierda, esté en un proceso de interpretar adecuadamente ese momento y tratar de levantarse de que el ideal que se proponía desde la izquierda como alternativa al capitalismo terminó en un fracaso y el capitalismo quedó como única posibilidad, ¿no? Como decía Mark Fisher, el hiperrealismo capitalista él le llamaba, porque no había ninguna otra salida. Fukuyama también habló, ¿no?, del fin de la historia. No había oposición. No había ningún tipo de oposición al capitalismo en el plano estructural económico y en el plano, ¿no?, de la superestructura político-jurídica, social e ideológica. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la izquierda hoy día, que ese es un desafío que yo creo que es muy importante abordar, está la cuestión del giro al progresismo que ha dado una parte de la izquierda, ¿no? El progresismo entendido como la representación de sectores históricamente excluidos, las diversidades sexuales, mujeres, migrantes, etc. Entonces, entre esa contradicción se tiene que manejar hoy día la izquierda, que yo creo que la clave está de las izquierdas y progresismo, cómo articular la defensa de los derechos de los sectores históricamente excluidos con propuestas alternativas viables para una redistribución económica mucho mejor que la que se está viviendo hoy día en el mundo. Que la respuesta ante la creciente desigualdad que se verifica en el mundo los últimos 30 años, como lo muestra muy bien Piketty, sea una propuesta progresista según la realidad y la matriz histórica de cada sociedad, que articule representar sectores históricamente excluidos con distribución de tal manera que sea explicable a la gente y que la gente lo pueda interpretar dentro de los marcos de hoy que son diferentes. Yo he dicho que China, ante ese evidente fracaso que representó la caída de la URSS como guía de la contraparte del capitalismo predominante, China entendió que no podía seguir apegada
a los criterios básicos teóricos que cimentaron la propia derrota de la URSS. No habló de la homogeneización social. No descartó el uso de la propiedad, porque en el fondo, cuando tú ponías a todo el mundo que no había chance para que tú creciera, porque todo era una tendencia a la homogeneización, la competencia perdía el papel de estímulo en la gente que quería ascender cogiendo ese camino. En la estructura de la URSS no había esa esperanza. Y esa situación creó una atmósfera de indiferencia y de sujeción de la gente que hizo fracasar el sistema. Y ahí es que yo digo que China actuó con inteligencia. Se dio cuenta que no podía seguir ignorando el papel de la inversión extranjera. Y le dijo a Estados Unidos, China es la mejor zona franca del mundo y es la más barata. Y el capital americano se fue para allá y ayudó entonces a que China venciera el desempleo, se ahorrara el desarrollo y creciera. Ahora China no puede ya desconocer esa apertura de reconocer una parte de propiedad controlándola. Es decir, estamos ante una revalorización hecha por la vida de las pensiones, de las visiones teóricas que estaban predominando. Hay un nuevo rumbo que yo creo que hay que entenderlo y por eso estimo que el bridge, la emergencia de un bloque alternativo a Estados Unidos, es de hecho una consecuencia de esa descomposición que tumbó la hegemonía que tenían los yanquis en el mundo y que además se enfrentó a la superación del límite que tenía la propia ideología marxista. Hay un camino nuevo abierto. Ahí hay un tema interesante en eso de China, y yo lo hablaba a propósito de una intervención que tuve en una Unicaribe recientemente, que era sobre China. Y es que China, según algunos autores, con los que yo tiendo a estar de acuerdo, China lleva el marxismo aún más allá, a partir de los propios postulados de Marx, porque es cuando uno estudia la obra de Marx en su conjunto, una de las primeras cosas que uno extrae de esa obra, el Marx, no desde el Marx periodista hasta el Marx filósofo, economista, de los Grundrises, de la crítica a la filosofía, a la ideología alemana, es que Marx no es anticapitalista, ni es antipropiedad privada. Marx es postcapitalista y en ese contexto él propone como un paso dentro de ese proceso hacia una situación postcapitalista es que si la propiedad privada está en manos de los trabajadores no hay un problema. Entonces cuando uno ve el modelo de China, en China de las 20 empresas más grandes de China, 19 son de propiedad pública. Cuando uno ve que en China, por ejemplo, ese tipo de números, ¿qué es lo que uno está viendo en términos netamente económicos? Que la utilidad que de esas empresas que son altamente competitivas hoy día, como BYD, que le está ganando la carrera, pero por mucho, de los carros eléctricos de Europa y Estados Unidos, la utilidad de esas empresas que se dirige a inversión social. Y por eso China tiene, en los últimos 30 años, ha desarrollado más trenes de alta velocidad que todo el resto del mundo en su conjunto. Y es con una competencia en muchas áreas. Incluso ahora mismo los vehículos chinos están acabando en todas partes. Porque lo pueden producir a un menor costo y a una calidad en términos de tecnología similar a la del resto del mundo. Pero por lo tanto lo pueden vender más barato. Pero déjeme decirle, porque yo entiendo que el impacto de esto, yo veo a China como una sociedad que tiene, por ejemplo, políticas industriales. O sea, que tiene visiones para hacer cosas. Los chinos empezaron en 1978 a trabajar con carros eléctricos, señores. O sea, y ha habido una proyección. ¿Y qué hicieron con los carros eléctricos? ¿Queremos batería? Pues vamos a comprar los materiales. O sea, ha habido una visión de túnel porque es el Estado que ha estado promocionando no es los el mercado sectores. Que define. Los sectores, en China, los sectores que han impulsado, porque tú dices 20 empresas privadas, pero hay miles de empresas chinas que tienen capital del Estado chino. Es que fíjese, por eso la dialéctica me parece, en China lo que yo veo es un proceso dialéctico de un Estado comunista que dirige empresas capitalistas altamente rentables. Y funciona. Y funciona. Entonces, en China, fijémonos en lo siguiente, en China, por tanto, la política no es subsidiaria de la economía, como ha pasado en nuestra sociedad en los últimos 30, 40 años, que la economía se terminó comiendo a la política. En China, la conducción económica parte de un criterio político. Ahí están los planes quinquenales que todavía tienen de cada 5 años. Sí, y en China, un empresario, por ejemplo, como el dueño de lo que era el equivalente del Amazon chino, no sé, se me ve el nombre. Alibaba. De Alibaba, el dueño de esa empresa, que se convirtió en un momento dado en uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Luego tuvo una controversia
pues sobre todo porque, por exhibicionismo, que los chinos son muy cuidadosos con eso. Por ejemplo, es impensable que en China uno vea lo que hizo el hijo de Ambani, el del hombre más rico de la India, que gastó $600 millones en una boda que duró un mes y pico, donde fueron a cantar Beyoncé, Justin Bieber. Hacen eso en China y lo van a buscar el otro día. Eso tuvo un problema. En China este empresario empezó a tener una serie de desacuerdos y de criterios y fue sacado del mapa. Hoy no está ni entre los 20 chinos más ricos y llegó a ser el más rico de China. Entonces hay una conducción política de la economía. China es la sociedad de la economía política, eso es muy marxista. Entonces, cuando yo escucho personas, sobre todo ahora, ¿no? que la sociedad se han derechizado y que lo único que existe parecería que es un único pensamiento, ¿no? de una serie de cosas que son realmente mitológicas, ¿no? Esto que el mercado se regula solo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que empiezan a decir, bueno, es que en China para poder desarrollarse se convirtió en capitalista. Espérate, cuando uno va a los datos, desagrega, estudia y ve los conceptos, en China es una sociedad donde el capitalismo tiene una relación de tipo dialéctica con un Estado que es comunista y que se organiza de una estructura comunista. Pero la superación de China es que la idea del antagonismo que en nombre de Marx se imponía en la izquierda, de borrar toda la estructura capitalista, lo superaron. China lo ha superado, sí, y ha mantenido el criterio de cómo tú organizar la economía en función del bienestar social y no de la acumulación de los particulares que manejan eso. Es un camino nuevo. No. Y en ese momento hay una ruptura para la práctica de ayer. Y ahí es que yo insisto en 100%. El desafío que es entender la actualidad ahora. Ahora, y haciendo el siguiente matiz, y disculpa ahí, Fafico, y es que China, tampoco es que yo no creería tampoco que debemos tomar ese modelo y querer exportarlo a todos nuestros países, porque a partir de la matriz sociohistórica de cada sociedad, yo creo que hay elementos de la China actual que podemos aprovechar mucho, pero hay otros que no tanto, sí, ¿no? Porque en China también hay un tipo de pacto, que es, por ejemplo, lo que Cuba no ha podido hacer. ¿Cuál es el fracaso de Cuba? Yo decía un día en las redes sociales, ¿no? Que ahora todos estos propagadores de ideología de derecha, no, que Cuba es un ejemplo del fracaso del socialismo y el comunismo. Cuba no es un fracaso del comunismo y del socialismo. La consecuencia de lo que ha pasado con Cuba es que no tiene capacidades productivas. En China hay capacidades productivas. Sí, pero además de la capacidad productiva estaba la consecuencia de la intervención norteamericana para reducir su propia participación en el mercado. Sin ninguna duda, totalmente. Entonces, en Cuba, en la medida de que no hay capacidades productivas y ese tipo de elementos, ¿no? Coercitivos desde Estados Unidos, Cuba no puede proponerle un pacto a su sociedad como el que se lo propone China, que es autoritarismo político a cambio de prosperidad económica para la gente. Mira, pero fue muy triste para mí porque yo estuve en 1985 a 1990 estudiando en la Universidad de La Habana y tuve la oportunidad de conocer algo que se llamó la perestroika. La alegría que nos daban los estudiantes, conversar en un autobús con un obrero que iba leyendo Sputnik, la revista rusa, y mirar cómo venían los cambios. Y teníamos la esperanza, los que estudiábamos allá, de que se iba a montar Cuba en esa ola que al final resultó beneficiosa para Vietnam, para muchos otros países que tal vez no se habían integrado al concepto chino, pero que funcionan. Pero bueno, ahora como estamos hablando de actualidad, queremos hablar de un tema de actualidad también sobre las izquierdas en el contexto. ¿Qué está pasando en Argentina y en Venezuela? ¿Qué está pasando en la sociedad argentina y en la sociedad venezolana en el día de hoy? Bueno, pero empecemos por Argentina, ¿no? Sí. En Argentina hay un individuo que es Milei, que está en el poder, de ultraderecha, neofascista claramente, desde un criterio de manejo conceptual de lo que implica el fascismo, ¿no? Obviamente no es el fascismo de Mussolini, de Hitler, de entreguerras, de la Europa de entreguerras, pero sí es un tipo de lógica política la que él desarrolla que tiene tintes de tipo neofascista. ¿Por qué neofascista? Porque son nuevos ante una nueva configuración sociopolítica existente hoy día en el mundo y en este caso en particular en Argentina. Pero entonces Milei es el producto del fracaso un fracaso, sí, del fracaso del progresismo argentino, encarnado en Alberto Fernández, que ahora está en un gran problema, acusado de violencia de género, y parece con pruebas muy contundentes. Veremos en qué termina eso. En Argentina, luego de la crisis del barrilito del 2002, que entra Néstor y luego Cristina, Néstor que fue un muy buen presidente, Cristina que tuvo un muy buen primer gobierno, un segundo gobierno de Cristina muy turbulento, se peleó con todo el mundo, indicadores económicos por lo menos mediocres, y que eso dio lugar a la entrada de Macri en el 2015, ¿verdad? Cuando derrotó a Daniel Scioli en la elección presidencial argentina de ese momento. Cuando Macri fue presidente de Argentina por temas de trabajo, iba mucho a Argentina.
Y yo me acuerdo, porque ahora todo se olvida, ahora que vivimos en un eterno presente por las redes sociales, ¿no? Donde mañana ya. A Trump le pegaron un tiro hace 3 semanas, señores. ¿Y quién se acuerda de eso? Sí, porque todo es la nueva tendencia. Pero la gente se olvida cuando habla de la inflación argentina y con todo este discurso que se ha logrado implantar, ¿no? De zurdos empobrecedores y toda esta basura que circula hoy día, sobre todo en las redes sociales, especialmente, ¿no? en X y en Instagram y todo eso, se olvida que con Macri, y eso yo lo viví de primera mano, tú ibas en Argentina a comprar un croissant, por ejemplo, para desayunar, y costaba 60 pesos y mañana podía costar 200. Y así era el que estaba Argentina entre el 2017 y 2019, con Macri, con un gobierno de derecha neoliberal. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene el progresismo con Alberto Fernández y no pudieron solucionar ese problema de la inflación. Y eso le generó un desgaste donde viene Milei, un individuo que había surgido del show televisivo, y entonces Milei lo que hace es que ante el descrédito del progresismo tradicional encarnado en el peronismo y de la derecha tradicional encarnada en el macrismo, surge esta figura y se presenta, ¿no? como una propuesta de ruptura total con el sistema. Y eso le dio mucho éxito electoral y por eso hoy día es presidente. Vamos ahora, Fafa, vamos a pasar al próximo bloque ya, porque ya el tiempo se nos... Y tenemos muchas preguntas interesantes en el próximo bloque ahora, de la realidad ideológica aquí en el país y los retos para los que quieren un país de derecho, un país más democrático, un estado del bienestar para cada uno de los dominicanos. Quédense con nosotros. Este programa tiene un mérito especial que nos lleva a preguntarnos, en esa idea de la transformación y del cambio del mundo actual, ¿cómo ve nuestro invitado las orientaciones políticas de los partidos? ¿Cómo eso ha gravitado en la ideología general que ha predominado en el ejercicio de la política? Yo quisiera puntualizar, para concretizar lo que dice mi padre. ¿Existe una verdadera izquierda y hay una derecha entre los partidos dominicanos? No, en nuestro país se verifica, me parece, en los últimos años algo que es de discusión común, que es una desideologización de la política, y eso ha provocado eso y una imbricación particular entre las élites políticas y económicas de nuestro país, con todo lo que eso puede tener de bueno y las cosas que pueden ser no muy positivas. Eso ha provocado que los partidos dominantes grandes de nuestro sistema de partidos sean muy similares en cuanto a orientación ideológica, ¿no? Luego hay cambios en estilos, en matices muy importantes, significativos, lo podría decir en algunos puntos. Pero en términos ideológicos, y lo veíamos por ejemplo en el debate presidencial, en términos de proyecto de país y programa, no hay grandes diferencias. Y incluso eso, de ahí el buen trato, incluso que pueda haber, no son debates tan candentes. O sea, no es un debate entre Kamala Harris y Trump, que son dos proyectos radicalmente diferentes de país. Si bien a nivel de la estructura económica estadounidense, probablemente los cambios no sean tan grandes con uno o con el otro. Pero en el nivel de la ideología son significativos, ¿no? Las diferencias entre una Kamala y un Donald Trump. Entonces nuestro país yo creo que está marcado por eso. Y luego, cuando uno dice, bueno, ¿dónde está la izquierda? ¿Dónde está la derecha? En nuestro país yo creo que hay un punto que es clave para nuestro país en este momento, incluso para desarrollar una lucha en favor de nuestra democracia, de ampliarla, de perfeccionarla, de llevarla a más ámbitos de nuestra sociedad. Y es que hoy día la derecha dominicana yo la veo más como una expresión ideológico-mediática articulada a la nueva realidad de las redes sociales. Tú tienes una gente que no tienen, por eso yo le decía, porque me decían algunos compañeros y amigos, bueno, mira, la ultraderecha no sacó ni un punto en la pasada elección. Yo dije, pues te equivocas si lo ves por ahí. Tú tienes que verlo en el sentido de que, por ejemplo, un debate medular hoy día en la República Dominicana, como es el debate de la cuestión migratoria, haitiana, etcétera, si tú no lo interpretas dentro de un marco reaccionario, ultranacionalista, tú eres un prohaitiano, tú eres un traidor, y una serie de cosas, y te construyen toda esa narrativa en redes sociales. Tienes que verlo como figuras que trataron de tener un discurso ideológico progresista en nuestro país, ¿no? Sin mencionar los nombres, pero creo que son muy manifiestos, que despuntaron como políticos progresistas en este país. Hoy día no defienden un solo tema desde una perspectiva ideológica en sus redes sociales o en sus intervenciones mediáticas. De hecho, son muy comedidos cuando enfrentan este tipo de problemática, y los entiendo porque ellos sienten que se ha creado un armazón mediático
que cualquier cosa que ellos digan le generan una opinión contraria, sobre todo en la conversación digital, que eso se maneja hoy día, ¿verdad? Donde te ponen una serie de etiquetas que le limitan mucho el alcance que puedan tener. Entonces yo diría que de cara a la República Dominicana del presente actual, hay que entender el fenómeno de derecha y derechización como sobre todo una expresión ideológico-mediática que ha logrado que temas medulares de discusión en el país sean mayormente y tendencialmente interpretados dentro de un registro reaccionario, lo cual es el que condiciona mucho la discusión pública a las expresiones progresistas en el país. Por ejemplo, señalando sobre ese punto, la derecha ha tomado algunos temas que, oigan, que no son de impacto nacional, que no tocan a millones de personas ni mejoran la vida de las personas, pero sí crean pánico, sí crean terror. No quieren volver a los niños pájaros. Aquellos, las feministas, lo que son una loca que quieren eliminar al hombre. Han creado unos códigos que mucha gente sigue y es penoso encontrarse una joven que disfruta de muchas libertades que son fruto del trabajo de décadas de mujeres dominicanas diciéndote las feminazis. O sea, y ellos han creado y han destruido palabras hasta como el progresismo, ser progre. Señores, ser progresista, que tu país progrese, convertirlo en una mala palabra. Eso es la hegemonía que han logrado, que eso es muy gramsciano. Eso lo han aprendido en manuales que circulan por ahí en redes sociales. Incluso hay talleres en YouTube que los da Steve Bannon y todo este tipo de personajes, donde incluso mucha gente del espacio mediático dominicano abiertamente han mostrado que asisten a ese tipo de cosas. Que digo que es muy gramsciano porque Gramsci establecía algo que es fundamental para la sociedad de hoy, para el presente, como Fafa señalaba desde el principio, el asunto del presente, que es que para tú tener dirección política, lo puedes lograr desde la dominación cultural. Es decir, si tú eres culturalmente dominante, influyes mucho en la dirección política que tiene la sociedad. Es decir, tú puedes desde la sociedad crear un ambiente de hegemonía ideológica o mediática y condicionar la política sin directamente ir a la política. Eso es una clave fundamental, a mí me parece, de la política hoy día. Las derechas lo han entendido excelentemente bien y las derechas tienen triunfos políticos sin ganar elecciones. Marine Le Pen, por eso yo también le decía a compañeros que celebraban mucho cuando la ultraderecha no pudo ganar en Francia. Yo dije, suave con eso. ¿Por qué? Porque ganó el discurso. Ella ganó el discurso. Todo el mundo tenía que hablar el mismo discurso. En Francia y fuera de Francia, los problemas franceses se van a seguir discutiendo dentro de un registro reaccionario. Y eso lo logró Marine Le Pen. Entonces, hoy día, las sociedades, por el paradigma comunicativo que instalan las redes sociales, hay un elemento hegemónico que es fundamental entender para la política del siglo XXI. Cómo desde la sociedad poder construir dominación cultural en los términos de Gramsci, es decir, construir cultura, ideas que fluyan, que sean orgánicas, que conecten con la gente, que la gente las asuma y que esas ideas se conviertan en el marco de interpretación de la realidad de la gente. Eso es clave hoy día. Y las derechas lo han entendido perfectamente. Por eso decía García Linera, acertadamente, hoy día las derechas son más gramscianas que la izquierda, él decía. Pero déjeme, para llevarlo a términos más sencillos, déjeme decirle un pequeño ejemplo. Nosotros, ¿tiene la socialdemocracia dominicana una penetración cultural tan fuerte como la de Alofoque? No. Alofoque lleva su programa, millones de personas lo transmiten a América Latina y es un enfoque totalmente conservador desde un punto cultural, desde la cultura, los artistas, lo que sé yo quién, pero ya está involucrando y nosotros no hay una respuesta de la sociedad ahora mismo a cómo hablarle a las masas y sacarlos de esos errores que se están promoviendo. Pero hay un problema, Fafito. Es inocultable que la estructura tradicional está en crisis. Nada más hay que ver lo que pasa en América Latina. Ahora, las alternativas tienen debilidades. Pero ahí es que donde está el problema, en entender la actualidad, que es lo que yo le vivo predicando a los dominicanos. A la luz de entender específicamente lo que pasa, que tú puedes proponer. Desde luego, ¿qué valores tú tienes? La institucionalidad representativa y la política del bienestar. Entonces tú puedes organizarla. Este gobierno de nosotros tiene 12 proyectos para refundar el Estado y ahora le agregó uno con la Constitución. Y yo le vivo diciendo, si no se crea una identidad con todos sus funcionarios,
que se crean los promotores del cambio. Si usted no crea una atmósfera que obligue a los adversarios a pensar entre incorporarse porque está abierta la posibilidad de la cooperación, no es verdad que va a poder hacer y cumplir su promesa. Para usted cambiar la realidad, tiene que integrar a la gente en la conciencia del cambio. Y ese es el desafío que tenemos nosotros ahora, que con un rechazo a lo existente hay una promesa del cambio que todavía 4 años después del gobierno haber ganado, sigue limitadamente habiéndose caso. Y en América Latina, para mí, esa es la posición. Pero, y entonces, frente a eso, ¿qué estrategias pudiéramos hablar para articular a los ciudadanos en un proyecto que sea para su beneficio, que sea para la mayoría? Porque, para poner un ejemplo, señores, hay una obsesión con las personas transgénero en los medios de comunicación dominicana. La comunidad trans de República Dominicana no sé si llega a 2,000 personas. Creo que no hay ningún delito registrado este año de eso. Creo que hay más delitos registrados de abusos de la comunidad religiosa en dado caso. Pero no es eso, es que ellos han convertido un tema de una cosa minúscula en una cosa de interés nacional y focal. Mientras que tenemos el problema de las niñas adolescentes en República Dominicana, de las cuales 300 niñas entre 9 y 12 años parieron el año pasado. Y fueron miles de niñas embarazadas hasta los 17 años, sí, que fueron violadas. Señores, estamos hablando de violaciones, muchas de esas relaciones incestuosas, y aquí no pasa nada, y eso no es un tema. Entonces, ¿cómo articular con la gente? Aquí en el país se ha tratado de avanzar en cierta agenda, vamos a decir, progresista, de ampliación de derechos. A mí me gusta mucho ese término, ampliar derechos. Yo creo que es la clave del tiempo presente y de la sociedad de hoy en el mundo, es ampliar derechos, hacerlos más asequibles a una mayor cantidad de personas. No se ha podido avanzar en esa agenda porque se le ha impuesto una contrapartida ideológico-mediática muy en contra. Hoy día en el país se ha demonizado la agenda por las 3 causales, que fíjate, y esto conecta con lo que tú acabas de decir, el planteamiento de las 3 causales es un planteamiento de mínimos, que en 3 tipos de escenarios excepcionales totalmente, entre lo que incluyen el riesgo de morir de la madre y una serie de elementos, violación, se pueda permitir la interrupción de un aborto, de un embarazo, que esa es otra cosa, es interrumpir un embarazo. No es el asunto medular, no es abortar como tal. Y fíjate que ni eso se ha podido avanzar en el país. Y hay encuestas que indican que una mayoría de los ciudadanos dominicanos están de acuerdo con eso, pero hay una hegemonía mediático-ideológica, yo insisto con eso, que se pone contrario y que, entre otras cosas, toma casos total y absolutamente excepcionales y los pone como la normalidad, ¿no? Entonces, señalo en eso. ¿Qué estrategia? Bueno, tiene que haber una estrategia mediática de disputa ideológica, porque las sociedades de hoy, con el paradigma comunicativo de las redes sociales y en un tiempo presente de incertidumbre, de malestar de la gente, si tú no das la disputa ideológica, no vas a poder tener avances significativos en el campo político. Y los sectores progresistas, en mi criterio, de lo que yo he podido ver, en la República Dominicana, no entienden esa dimensión de la disputa política. Creen, primero, tienden a cometer un error, que creen que diciendo la verdad tú logras algo. La verdad, no hay nada más disputable políticamente que la verdad, sobre todo lo de hoy, donde Steve Bannon se dio cuenta con el 2016 con Donald Trump que hay hechos alternativos. La propia realidad tú puedes, estamos viendo un objeto negro y tú puedes decir, no, eso es azul. Bueno, bro, que eso es azul. En la conferencia que tú diste sobre cómo hablar con la gente, recuerdo una frase muy importante, que tú decías, no hay verdad, siempre hay algo argumentable sobre el hecho. Ay, sí. Argumentable sobre el hecho, ya no hay un respeto a este es el hecho y no, yo te lo argumento. Y eso uno lo verifica haciendo consultoría, trabajando en distintos escenarios políticos, ¿no? Ya más técnicamente, de que la forma en que la gente interpreta las cosas está muy determinada por el marco de interpretación que tenga la gente para ver eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que luchar? Hay que luchar por los marcos de interpretación que mayormente tenga la gente. Hay que tener más fuerza mediática, hay que construir aparatos ideológicos mediáticos para dar esa disputa en clave democrática, ¿no? Para confrontar ideológicamente el avance reaccionario. Pues fíjate que los reaccionarios incluso han logrado convertir la palabra agenda en un pecado.
que por eso yo se los digo, pero ¿qué tú me estás...? Porque ahí dicen Cuando me dicen Agenda 2030, yo digo, sobre todo los más, sobre todo los más incultos dicen, no, que ahí viene la agenda. Y yo le digo, ajá, ¿y tú no tienes una agenda? Todo el mundo tiene una agenda, todo el mundo tiene una ideología, todo el mundo tiene una ideología, porque la ideología es una forma de ver el mundo, una concepción del mundo. Entonces yo creo, y en eso yo pongo el ejemplo de AMLO en México, que ha sido un gran constructor de sentido común desde una perspectiva progresista, y en ese caso nacionalista de México, en un escenario como el mexicano donde era impensable hace 6 años que uno creyera que alguien de izquierda como AMLO pudiera gobernar y reelegir su partido de una manera como lo está haciendo. Bueno, lo ha logrado porque AMLO todos los días a las 7 de la mañana está dando la disputa ideológica, está creando información, está creando titulares, está disputando las alternativas que dicen sobre él. Entonces, y lo logró, señores, luchando. Yo viví en México varios años, luchando con unos poderes fácticos tremendo. Impresionantes. O sea, Televisa, TV Azteca, las redes de radios. O sea, la oligarquía más rica de América Latina es la mexicana. La más proclive a tapar los fraudes. Porque yo he estado ya en diferentes años de México donde han habido fraudes electorales y la cobertura de la prensa para cubrir todo eso es horrible. A mí, cuando la gente se me queja de AMLO, porque a veces AMLO hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo, yo nada más digo, ustedes se lo buscaron porque a Carlos Cárdenas le robaron las elecciones, ustedes se lo buscaron porque a AMLO le robaron las elecciones y radicalizaron a la gente. Pero ha funcionado. Pero que en México tampoco no es un proyecto radical. O sea, y yo creo que eso es también importante señalarlo. O sea, en México... No, pero radical fue que a los viejitos, AMLO, que cuando fue alcalde, les daba 600 pesos y ahora ya universalizó lo que hace en Ciudad de México por todo el país. Ha mejorado la vida de los viejos. Porque si algo pudiera haber de radical en México es que la gente se ha movido a una posición completamente contraria de los partidos y élites tradicionales mexicanas. Pero en México, en los últimos 6 años con AMLO, la inversión internacional disparada en máximos históricos. El nearshoring ahora en México, que es un fenómeno mexicano, etcétera. Entonces, AMLO está logrando algo que es muy virtuoso, que dentro de lo que hay, del sistema que hay, que tiene cosas buenas y malas, está aprovechando lo mejor que puede tener ese sistema para redistribuir mejor y poner en el centro a los sectores históricamente excluidos con políticas concretas, que es, por ejemplo, lo que no puede lograr Petro. Petro tiene mucho discurso, pero logra poca gestión. AMLO tiene el discurso, un discurso incluso más pausado que el de Petro. Petro es un discurso de objetivos muy largos, ¿no? De la paz total, él dice. Bueno, AMLO dice, vamos poco a poco, ¿no? Vamos a crear universidades, vamos a subirle el salario a los trabajadores. Y lo logra con gestión, es articular de la cuestión ideológica con gestión. Y en el nivel que estamos hablando de República Dominicana, en nuestro país, yo insisto en eso, hasta que no haya una articulación de sectores democráticos progresistas, ¿no? que tengan desde una clave socialdemócrata, desde una clave de ampliar derechos, desde una clave de incorporar mujeres, de incorporar sectores históricamente excluidos, que se articulen dentro de una perspectiva de incentivar y de incidir mediáticamente, creo que se podrá avanzar poco. Bien por tu referencia. Yo digo que ahora el país tiene lo que nunca había tenido. Un gobierno comprometido con el cambio y que explicó en qué dirección quería hacerlo. Nunca antes un civil, sin recurrir a la dictadura, había tenido el monopolio del poder. Es decir, la capacidad de él promover con su fuerza lo que ofrece. Este llega con una propuesta del cambio y le dice a los opositores, miren, a pesar de yo tener toda la posibilidad de hacerlo solo, yo no quiero que el cambio sea mi obra, sino el resultado de la cooperación de todos. Es decir, demandando que ahora en la política debía predominar la cooperación y no como ha sido históricamente la confrontación. Es un problema de evolución, diciéndole, de acuerdo todos nosotros podemos cambiar este país. Ahora, con la confrontación, ustedes pueden impedir que demos ningún paso en esto. Yo creo que hay un viraje en la situación política, hijo de la realidad. Necesitamos tener claro los cambios que el país necesita. Y en función de eso, organizar nuestros discursos en la práctica, porque antes lo político era en ejercer su autoridad y separarse de los otros. Hay una influencia ahora en la esencia misma de la práctica política. Pero si esos cambios no logramos explicarlos a la gente,
de tal forma que la gente dentro de su forma de ver la realidad se los conviertan interprete en promotores y los de asuma ello. y los promocione, y el cambio pase de la política a la sociedad, que sea la sociedad la que defienda y busque esos cambios. Yo creo que incluso va a haber un muro para los propios cambios, aún teniendo la concentración del poder que tiene el presidente. Oye, o sea, yo si quiero- no hay una yo- avanzada desde la sociedad a favor de esos cambios, incluso teniendo, fíjense la complejidad, y esto es muy importante, incluso teniendo toda esa fuerza en el nivel de la política, no necesariamente se van a dar esos cambios. Es decir, lo que está diciendo el amigo que yo comparto es que sin convertir en un problema reclamado por todas las instituciones del Estado Y por la y gente. por los sectores fundamentales. Yo quiero ver a las mujeres reclamando su derecho a que las exigencias que tiene la Constitución y que la Iglesia Católica lo reclamen. Que los propios trabajadores estén abiertos y que los funcionarios todos se conviertan en promotores del cambio. Solo convirtiendo eso en una necesidad pública es posible. Se va a concretar luego el cambio. Entonces hay una disputa ahí que es muy importante, hay una pedagogía política. Yo creo que a mí me gusta, una de las cosas que me gusta del momento actual del país es que da la posibilidad a mucha pedagogía política, porque aquí se está discutiendo sobre cambios constitucionales, aquí se está discutiendo sobre el asunto de las pensiones, se está discutiendo sobre la cuestión de la energía eléctrica, se está discutiendo sobre el asunto de la fiscalidad. No, y sobre la educación. Y sobre la educación. Es un gran momento para hacer pedagogía política en nuestro país. Y eso yo creo que implica que se asuma como tal por parte de quienes están hoy día en la dirección política y que logren a través de esa pedagogía política que sea el pueblo que defiende y reclame. Hay que ganarse al pueblo para que reclame lo que le ofrecemos. Nosotros totalmente. hemos estado pujando de este programa y desde el Grupo Articulación Democrática que yo pertenezco, y Fafa también pertenece a otro grupo que puja por lo mismo, de que todos los actores, todos los grupos políticos, ya se acabaron las elecciones. Ya todas las elecciones se terminaron. Pero hay muchísimas organizaciones que comparten ideas de progreso, de ampliación de derechos para el país, que ahora, para mí, el único camino posible para que el país avance es que todas esas personas, todos esos movimientos empujen para que se logren esos cambios y se apliquen dentro del PRM. O sea, porque es que tenemos una oportunidad como país de hacer un país más igualitario, con una calidad de vida mejor, un estado del bienestar en el Caribe, pero para lograr eso tenemos que unir todos los esfuerzos de los que quieren un mejor país. Yo creo que si no logramos eso, vinculándolo con lo cultural, tenemos un Y problema. dar la disputa ideológico-cultural en ese terreno, sin miedo, con claridad y de una manera estructurada, que la gente lo entienda. No estamos en los tiempos, ¿no?, de las revoluciones del siglo XX, nadie está hablando de eso, sino dentro de lo que hay y la realidad actual, producir esos cambios en la medida de que logremos explicarlo de tal forma que la gente lo asuma, con disputa cultural e ideológica. Tenemos un desafío en la actualidad. La gente tiene conciencia de que esto tiene que cambiar. Pero para lograrlo hay que incorporar todos los sectores a ese reclamo y abrir un espacio que imponga que si usted se opone a ese cambio o no coopera con él, se aísla. Hay que lograr un predominio en la mentalidad pública sobre esos cambios. Yo creo que por eso tu llegada aquí tiene una trascendental importancia, porque nosotros vivimos diciéndole a todos los funcionarios: ustedes están metidos en administrar su espacio de política con la idea de que el pendejo es el que no aprovecha su cargo, cuando ahora necesitamos un servicio, de que todos promovamos el cambio, no que nos detengamos en sacarle ventaja a una función. Porque solo con la movilización de la gente en torno a ese reclamo es posible cumplirlo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la clave fundamental de lo que hemos hablado hoy, cerrando ya con esta discusión de nuestro país. Señores, muchísimas gracias a Elvin Calcaño, que nos ha acompañado hoy, aclarándonos cosas, y ahí que nos va a ayudar, que va a ser un próximo invitado, en la lucha que tenemos que tener, porque tenemos que lograrlo, señores. Esta es la oportunidad del país. Pero para eso tenemos que ir todos sin sectarismo a impulsar esos cambios que el país necesita. Nos vemos la semana próxima.